Buenas tardes, gracias. Andrés me convenció para que viniera a este encuentro. Hay una diferencia sustancial entre los encuentros que tienen importancia para el futuro del país y los encuentros que tienen mucho público. Es evidente, por lo tanto, este es de los que tienen importancia. Y me complace estar en este espacio reducido. A mí lo que me gustaría es seguir la conversación sobre educación. Y algo diré, empezaré por una anécdota. En 2009, cuando presidía esa comisión que no sé por qué llamaban de sabios sobre el futuro de Europa, viajé a Finlandia. Y en Finlandia estuve viendo a los distintos responsables políticos. Me acompañó una señora de 37 o 38 años, diplomática. Es un uso habitual. Como estuve un día y medio allí, me interesaban algunas cosas específicamente, pues en medio de la conversación le pregunté que por qué había elegido la carrera diplomática. Y me dijo, la verdad es que era mi segunda opción, pero mis calificaciones no fueron suficientes para ser maestra de primaria, que era lo que pretendía. Yo creo que hablando de educación, esto significa algo. Significa más que dinero, significa estatus. ¿Qué significa en Finlandia un maestro o una maestra de enseñanza primaria y cómo se definen en la sociedad los estatus? Pero también me hace recordar este debate, dándole toda la importancia a la educación, la hemos concentrado fundamentalmente en la universidad, con alguna pequeña excursión a la formación profesional. Helmut Kohl clausuraba todos los años los cursos de formación profesional, nunca clausuraba los cursos universitarios. Tiene mucho que ver también con cómo se intenta definir un estatus que aquí culturalmente, lo ha explicado antes Cristina, es exactamente a la inversa. Pero en fin, hace 20 años salí del gobierno. Algunos creen que hace menos tiempo, pero la gente que tiene 25 o 30 años no tiene recuerdo y por tanto saben que hace mucho tiempo en su horizonte vital. Y pasé a hacer un análisis del impacto de lo que llamábamos todos la globalización en distintas áreas de la actividad, no solo política, económica, empresarial, financiera, etcétera, en un esfuerzo que me llevó, arrancando por el Silicon Valley, a distintos lugares del mundo. Me refiero de nuevo a la educación. Hay algún elemento conceptual que me gustaría destacar. Estoy convencido de que el cambio, el vértigo del cambio, la revolución tecnológica, es sobre todo en su base, en su fundamento, una revolución informacional. El ser humano que ha perseguido desde que se pone en pie o desde que es Homo sapiens, ha perseguido comunicarse con los demás, siempre tenía esa barrera que es la misma de tiempo y espacio, depende de cómo se mida. Y de pronto se encuentra con que el tiempo y el espacio para comunicarse con el otro han desaparecido. Esa revolución de la información que afecta a todas las relaciones humanas, a todos los comportamientos, a todos los procesos de investigación, a eso que describía Cristina de manera tan interesante, de una especie de cooperación en abierto, o de investigación en abierto, o de innovación en abierto, que yo en algún momento llamé competitividad cooperativa, el poder competir cooperando, no reservándose la información para que nadie se entere de ella. Muy bien, me llamó mucho la atención, como es natural, en eso que me encargaron en la tribu ideológica a la que pertenezco, la Internacional Socialista, para analizar de qué iba este fenómeno, y arranqué, como digo, por el Silicon Valley. Verán, uno de los problemas que después me acompañó hasta que se discutió en Europa, primero la puesta en marcha del euro y después sabiendo que había un defecto estructural en la puesta en marcha del euro, que era poner en marcha una política monetaria sin el acompañamiento de una política económico-fiscal convergente, tal como estaba previsto en el tratado, hicieron aquello que se llamó
el programa de Lisboa no era exactamente. En el 2000, en una reunión del Consejo Europeo en Lisboa, hicieron un análisis de cómo acercarse a la convergencia de las economías europeas compitiendo a nivel internacional. O sea, suplieron la parte del tratado que debería ser de unión económica por esa hoja de ruta de Lisboa, no recuerdo exactamente cómo se llamaba, y la comparación se hacía con Estados Unidos. Uno de los elementos de comparación interesante era el del sistema educativo. El otro, que todavía arrastramos, es lo que en Europa ha significado la economía social de mercado, que es lo que se ha puesto en crisis, más que la idea del estado del bienestar, que es una consecuencia de esa concepción de la economía social de mercado, que es lo que se ha puesto en verdadera crisis para luchar contra la IDEN, contra la crisis financiera que arranca en 2008. En la comparación con Estados Unidos se veían los sistemas educativos y es verdad que, salvo las puntas de excelencia, el sistema educativo en términos medios de los países europeos podía competir muy razonablemente en cantidad y calidad de conocimiento con el sistema educativo americano, que es algo de lo que he oído esta tarde también aquí en la conversación. La cantidad y la calidad del conocimiento medio que transmite nuestro sistema educativo no es inferior en términos de conocimiento, de transmisión de conocimiento medio, de lo que puede ser el sistema americano. Después se encuentra con centros de élite, que son centros de excelencia, que tienen alguna distancia respecto de lo que nosotros tenemos. Pero yo creo que la clave, y es conceptual, y es, después me meteré en lo que están esperando que haga, pero lo haré muy poco, que es la situación política en España, ¿no? Y el futuro. Lo haré muy poco porque es meterse en un jardín muy raro en estos momentos. A mí, que me están interpretando ya hasta los silencios, imagínense lo que pueden interpretar de lo que digo aquí de manera más o menos espontánea. Bueno, yo he notado una diferencia que he discutido con algunos rectores de universidad y con algunos de los responsables de facultades, sobre todo en el año 99, una fase, sobre todo en Andalucía, que hablé mucho con los rectores después de haber estado 3 años indagando en qué consistía este fenómeno de la globalización, el impacto de la revolución tecnológica, la revolución informacional y cómo estaba cambiando el mundo. Verá, yo creo que hay una diferencia sustancial que tenemos que aprender a aprender, que es la diferencia entre considerar la educación como la cantidad y la calidad del conocimiento que se transmite y considerar la educación como la cantidad y la calidad de conocimiento que se transmite y la capacidad de entrenar ese conocimiento transformándolo en una oferta que añada valor. No solo precio, valor. O sea, ¿cómo hacemos que desde nuestros niños hasta los mayores el conocimiento que reciban lo transformen en oferta que añada valor? Esto superaría esta idea de lo que algunos menosprecian, yo no tanto, de la titulitis, porque es verdad que he tenido algunos de mis vástagos trabajando en el Silicon Valley y le preguntaban ¿qué sabes hacer? Antes de decirle qué título tienes. Y el qué sabes hacer era tremendo. Te ponen delante del ordenador y dicen, yo sé hacer tal cosa, demuéstralo. Y después hablamos de cuál es tu currículum desde el punto de vista del conocimiento. No se excluía. Después tenemos un debate que yo creo que es un falso debate entre humanidades y ciencia, que me preocupa enormemente, porque me encontré justamente en esa experiencia que repetí en el Silicon Valley a un asesor de empresas de algo que yo no sabía lo que era, de software de tercera generación. Trataba de que me lo explicara mi hijo, pero lo entendía mal. Y el asesor era un profesor de literatura especialista en Shakespeare. Como si tuviéramos aquí un especialista en Cervantes, aunque no le rindamos el homenaje debido en el aniversario que corresponde de su muerte. Pero era un especialista en la condición humana, era un profesor de literatura. Y era un profesor de literatura que asesoraba a los ingenieros de software.
y no los asesoraba para saber cómo mejoraban su técnica para perfeccionar el software. Los asesoraba desde el punto de vista de su conocimiento de la condición humana y la capacidad que tendrían los seres humanos en su interpretación de recibir la oferta a través del software. Era uno de los tipos, me sorprendió mucho porque ganaba una barbaridad de dinero, da igual, pero estaba cotizado a $2.000 la hora y le pagaban el desplazamiento in itinere, ¿no? El tiempo que tardaba en llegar de su casa hasta el lugar de trabajo. Por tanto, lo que me gustaría solo retener en el tema educativo, desde la infancia hasta lo que ahora va a durar la educación, que va a durar más que la asistencia sanitaria, hasta el final de la vida. ¿Cuáles son las dos preguntas clave? Primero, ¿cómo podemos educar para la incertidumbre? Porque hasta ahora educamos para avanzar un paso más en una cantidad de conocimientos acumulados que se transmiten a través del sistema educativo, de la familia o del entorno. Ahora, como se ha repetido incesantemente, el mundo cambia a tal velocidad que una parte de la educación es la educación para aceptar el cambio y, por tanto, educar para la incertidumbre. Digamos que el código de circulación que durante siglos, a veces con cambios brutales como el proceso de industrialización y tal, vamos aprendiendo y que heredamos, es un código de circulación que nos da la confianza de pensar que eso es razonablemente inmutable, que subimos un escalón en el conocimiento, en el desarrollo, incluso en la aportación técnica sobre la generación anterior, pero que los fundamentos siguen siendo los mismos. Ahora no, ahora se acaba la parte de formación que tiene la educación, normalmente carente de entrenamiento para transformarla en oferta que añada valor, que es lo que aporta el sistema más americano, pero también el anglosajón en su conjunto, pero acabamos el conocimiento y tenemos la absoluta seguridad de que lo que hemos aprendido, si lo fosilizamos, si lo dejamos como un retrato fijo, dentro de 3 años no se adaptará a lo que nos va a pedir la sociedad, le llamamos el mercado ahora, que respondamos. Nos va a pedir que respondamos a un cambio vertiginoso. Educar para la incertidumbre, educar es transmitir conocimiento y entrenar para transformar el conocimiento en una oferta que añada valor. Y eso se puede empezar a hacer desde la primaria. La educación, digamos, humanista, como decía antes, la educación humanista lo expliqué con un ejemplito. El profesor de la Universidad de Cambridge, de la Universidad de Berkeley, que era especialista en Shakespeare y que asesoraba a las empresas de software de tercera generación, me iluminó respecto de qué es lo que se necesita para complementar lo que puede ser pura aportación tecnológica de ingeniería. Por esto es también una buena innovación, ¿no?, que haya un profesor de humanidades de esa naturaleza. Bueno, vuelvo a España. Verán, cada vez que me subo a una tribuna en los últimos tiempos o cada vez que hablo en público, procuro hacerlo lo menos posible, la conclusión a la que se llega es que soy pesimista respecto de lo que pasa. Y quiero empezar por la parte no pesimista. Yo creo que España es más fuerte que lo que los españoles creen, incluso más fuerte que lo que los dirigentes piensan que es. Por tanto, creo que España va a superar los problemas que tiene. Son serios, un poco más serios que la formación de gobierno, ¿eh? Si se puede hacer de aquí a marzo y tal. Las cosas han cambiado profundamente, pero la realidad institucional del país ha cambiado muy poco. Es decir, España está atrapada entre algo que históricamente ha ocurrido con frecuencia y que parecía que habíamos roto en eso que llamamos la transición, ahora, digamos, tan revisada con diferentes valoraciones, atrapada siempre entre el inmovilismo y el liquidacionismo. Si ustedes ven, desde la Constitución de 1812 hasta esta, que es la única que ha durado un rato más que las otras, o un tiempo suficiente, nosotros nunca hemos reformado las constituciones, las hemos liquidado. Y las hemos liquidado porque el inmovilismo impedía la adaptación
de la Constitución y de las instituciones a las realidades cambiantes. Por tanto, triunfaban los liquidacionistas alimentados por los inmovilistas. ¿Qué quiero decir? El espacio del reformismo en España ha sido históricamente un espacio reducido. Y yo creía que la nueva cultura política de la España de la transición era la España del diálogo, del pacto y de la reforma. Sin embargo, lo que vemos ahora no es así. Ahora es ya obvio para mucha gente que hay que actualizar la Constitución, que no debemos volver al debate que tuvieron en su día Franklin y su compañero de viaje en Estados Unidos y Madison, si cada generación tenía que tener su propia Constitución, o como Madison decía, no, la Constitución en realidad es un cuerpo que se ofrece con reglas de juego para poder cambiarla y adaptarla a las distintas circunstancias, que son las enmiendas de la Constitución americana. Cada generación no puede hacer el ejercicio de reinventarse las reglas de convivencia por completo, liquidando las anteriores por inservibles, porque eso no se corresponde con ninguna evolución histórica. Hombre, si tuviéramos que ver cuánto ha durado la Constitución americana respecto a la que nos duró la de 1812 y subsiguientes, habría que darle la razón a Madison en ese razonamiento. Bueno, España está atrapada en eso. Y además tiene ese raro hábito en nuestro país de que de vez en cuando se sale de la curva y empieza a preguntarse qué es y para dónde vas, dónde va, qué es España, para dónde va. Entonces, es verdad que durante unos años pareciera que teníamos rumbo. También ha sido el fruto de un cambio político que se produjo hace 35 años. Y España se identificaba consigo misma. Yo decía en tono menor, los españoles de las distintas sentimientos de pertenencia se reconciliaron con su pasaporte, que no era fácil reconciliarse porque era muy duro utilizar durante los años de dictadura un pasaporte que además de las limitaciones para viajar se veía mal cuando se pasaba la frontera. Parecía tener un rumbo y ahora da la impresión de que no tenemos un rumbo. Si en el ejercicio que están haciendo aquí, Estrategia para Cambiar un País, nos dijéramos, además de lo que se ha estudiado de cómo conseguir una reindustrialización, cuál es la importancia de la innovación para ganar competitividad y para añadir el valor necesario para seguir haciendo políticas de cohesión social, cómo se igualan las oportunidades. Si se preguntaran a los líderes políticos o a los líderes no políticos, se supone a las élites, ¿qué piensa usted que podría hacer como proyecto de España para los próximos 10 años? Aparte de la reforma educativa por consenso. La respuesta sería decepcionante, porque yo creo sinceramente que no veo el liderazgo que piensa en qué España quiere a 10 años. Y todas las reformas que tenemos que hacer, de nuevo, espíritu de reforma, no tienen un horizonte de medio año o de un año. Son reformas que van a afectar a distintas áreas, desde luego desde la Constitución hasta las instituciones. Desde, si se quiere, el sistema electoral hasta la estructura territorial del Estado, cómo se revisa eso, cómo se quiere, si se quiere federalizar o no, cómo se asegura la cohesión del conjunto, etc. Hasta la reforma educativa. Si quieren, yo creo que hay que cambiar, hay que reformar seriamente el gobierno corporativo de las empresas. Se ha quedado anticuado y lleno de contradicciones. Hay elementos dentro del gobierno corporativo inevitablemente anglosajones y otros del derecho tradicional. Entonces, se está convirtiendo en algo muy raro, donde el reparto de responsabilidades no se sabe muy bien cuál es el papel que tienen los ejecutivos y los consejos, etcétera. Por tanto, tenemos problemas muchos que resolver. Pero si hiciéramos esa pregunta y si la hiciéramos a las élites del país, que la crisis
de fin de ciclo no es solo una crisis política, es también una crisis de referentes en el mundo de la inteligencia, de referentes en el mundo de la empresa, de referentes en el mundo financiero o en el periodismo. Nos encontramos con que alguna gente que tiene más de 80 años, yo no soy todavía maduro, voy para allá, pero todavía no, siguen siendo referentes. Yo tengo 80 y a veces 90 años dentro del pensamiento filosófico. Y esto. Claro, hay otros referentes ahora, que son los viejos de mi edad y de más edad que yo, que quieren ser jóvenes dándole la razón a los jóvenes solo por ser jóvenes. Y así parecer más jóvenes. Y dicen estas banalidades que se oyen cada día: el futuro está en vuestras manos, lo cual es una obviedad. A la gente de mi edad nos quedan 3 telediarios, el futuro estará en manos de la gente joven. Pero de esa obviedad que se hace solo para el halago, no se sigue el razonamiento diciendo lo que no garantiza que el futuro sea mejor. Lo que es inevitable es que esté en manos de las nuevas generaciones, así debe ser, pero no garantiza que sea mejor. Por tanto, estamos ante un momento de incertidumbre política. Yo creo que cuando nos preocupa el problema territorial, por ejemplo, en Cataluña, una tendencia de las que podríamos llamar, frente a las necesidades de reforma, liquidacionista, como otras muchas que están encima de la mesa, yo llamo la atención sobre que el problema de Cataluña, para los catalanes y para el conjunto de España, no el resto de España, como se suele decir, sino el conjunto de España, es que la realidad de lo que es España como espacio público compartido, organizado históricamente en Estado-Nación, esa realidad es distinta y, por tanto, deja de ser España si Cataluña, País Vasco o Galicia, digamos, deciden que no son España. Lo que queda, en todo caso, será Castilla y entonces sí, los restos, como diría el viejo Pujol en sus buenos tiempos, ¿no? Lo demás es Castilla. Pero lo que me preocupa es que hay un problema de proyecto de España y de reformas necesarias para darle aliento, nueva vida, horizonte a ese proyecto de España con las reformas que necesita el país. Si ese proyecto fuera perfectamente identificable, habría menos problemas desde el punto de vista de la integridad territorial del conjunto. Mucho menos problemas. Por tanto, dice, tenemos un problema en Cataluña. Yo insisto, tenemos un problema en España. Y además tenemos un problema en Cataluña y de distinta manera, pero también en el País Vasco. Y quién sabe, ¿no?, si esto del principio del derecho a decidir o de la autodeterminación se extiende, ¿por qué van a ser menos otros territorios para autodeterminarse? Por tanto, tenemos un problema de proyecto de país. Dentro de una situación generalizada de anomia. Esa no es solo española, es europea y es internacional. La pérdida de respeto, la falta de respeto a la normatividad que nos legitima para vivir en democracia, pero también para la convivencia internacional, está creando una situación de caos y de ingobernabilidad tremenda. Tiene poca importancia o ninguna que Crimea sea anexionada a Rusia. Bueno, dejémoslo pasar y ahora el este de Ucrania. Pero si eso no tiene importancia, ¿por qué, más allá del terror que difunde, tendría importancia que se constituyera un Estado islámico con trozos de Siria, trozos de Irak y ahora trozos de Libia? Porque va a ser supraterritorial si se pierde el respeto a la normatividad, a la norma, a las reglas de juego, internacionales o nacionales. Por tanto, hay problemas y hay problemas de fondo. En España necesita, decía, muchas reformas. Aquí han analizado algunas. Yo veía cómo Estados Unidos reaccionaba frente a la crisis al mismo tiempo que hacía el informe sobre el futuro de Europa que presenté en mayo de 2010. Y naturalmente fue un esfuerzo que condujo a la melancolía, pero no lo leyeron los que lo encargaron, que eran los jefes de Estado y de Gobierno de los 28 países de la Unión.
digo, no es que no le hicieran caso, que es obvio que no hicieron caso. Lo que pasa es que no lo leyeron, ¿cómo iban a hacer caso sobre algo que no habían leído? Por tanto, y ahí se proponían una serie de políticas que, como era un informe de consenso, no planteaban ninguna revolución. Son unas políticas que se parecen mucho en su intención a las que ha practicado Estados Unidos. Y parece que ha enfrentado mejor la crisis Estados Unidos que Europa. Pero verán, cuando me preocupa el tema europeo, del que estamos ausentes, España, como ha perdido el rumbo y empieza a preguntarse que qué es, cada día estamos más ausentes de Europa, más ausentes de América Latina, ni digo de Asia, ¿no? Hablo de España institucionalmente. Pero claro, en Europa hemos sorteado, aunque creo que pintan bastos, porque creo que está amenazando una recesión mundial de nuevo, que tenemos problemas otra vez en el sistema financiero europeo, en los bancos que creíamos más seguros, tanto en Alemania como en Italia. Italia no porque lo creyéramos más seguro por ninguna razón, más que estaban menos expuestos teóricamente al riesgo internacional. Según me decían algunos de los amigos italianos, tenemos la ventaja de que nuestros banqueros no saben inglés, por tanto no andan por ahí haciendo operaciones de estructurados, ni de derivados, ni de tal, y eso nos preserva de la crisis financiera internacional. O sea, hemos enfrentado la crisis, yo creo que por el peor camino, por el más doloroso. Ahora sí voy a hacer una especie de corte comercial ideológico. Y ahora, ¿saben lo que me duele? Que desde Davos o desde la OCDE nos adviertan en el corazón de Europa que el modelo de la globalización plantea problemas de sostenibilidad porque está creando una desigualdad difícil de soportar. O sea, le dicen a Europa, cuando Europa pone en cuestión su idea de la economía social de mercado, a Europa y al mundo, oiga, la única solución para la sostenibilidad del modelo se parece mucho a la idea que ustedes tenían de la economía social de mercado, porque si no, las desigualdades harán que el modelo se liquide. Es el otro elemento que puede complementar lo que decía antes de cómo estamos entre el inmovilismo y el liquidacionismo. Porque lo que alimenta el populismo, lo que decía Fernando Enrique Cardoso, muchas veces en forma de utopías regresivas que no se parecen en su formulación inmediata o virtual, ya que hablamos de la comunicación virtual, a las del pasado, pero que son idénticas, por eso son utopías regresivas, en forma de cualquier tipo de populismo. Solo hay algo peor que un populismo de izquierda, que es un populismo de derecha. Si quieren ponerlo al revés, pónganlo. Pero en fin, los discursos tienen la misma base. Los discursos de Marine Le Pen y de otros que hacen populismo de izquierda. Pero son liquidacionistas. Están violentando lo único de lo que disponemos, que es la democracia representativa, y aprovechando que la democracia representativa está planteando una crisis de gobernanza. Entonces, cuando plantea una crisis de gobernanza que no se debe exactamente al funcionamiento estricto de la democracia representativa, aunque sí impactan en el buen funcionamiento de la democracia representativa, por ejemplo, la velocidad y la movilidad que tienen las redes sociales respecto de la calma imprescindible del debate parlamentario, pero hay razones de crisis de gobernanza mucho más importantes. Por ejemplo, la globalización del sistema financiero, que hace consciente a los ciudadanos de que, bueno, las decisiones que van a afectar a su vida desbordan con mucho la frontera de lo que se llamaba el Estado, se llamaba y se llama el Estado-Nación, como el ámbito de realización de la soberanía, incluso de la democracia, desde luego de la identidad, históricamente de la moneda, etc. Por tanto, el Estado-Nación está soportando una crisis. El Estado-Nación, cuando es un Estado-Nación razonable, está organizado como democracia representativa. Cuando soporta esta crisis y se crean estas tensiones, hay un espacio cada vez más amplio para eso que llamo cualquier tipo de populismo, que es liquidacionista,
que quiere sortear lo que puede ser la democracia representativa a través de algunos inventos que se llaman democracia directa y que son muy atractivos en la sociedad de la red. Digo, pero ¿por qué no estar consultando permanente y directamente a los ciudadanos? ¿Por qué no se plantea si hay dificultad para tener una mayoría parlamentaria, por ejemplo, digo, porque está de actualidad, ¿no? Porque respecto de la reforma laboral, ¿por qué no se plantea una consulta? Y hay una ley orgánica que lo permite. Es decir, ¿usted cree tal? Se le pregunta a los ciudadanos. Como se le puede preguntar, ¿usted cree que el salario mínimo para que sea digno debe ser de 1.000 euros? Muy difícil perder una consulta de ese tipo. Muy difícil. Y así sucesivamente. ¿Cree usted que los derechos suprimidos por las sucesivas reformas laborales deben ser restablecidos derogando la reforma laboral? Es muy difícil perder una consulta de esa naturaleza. La consulta es solo consulta, pero el impacto sobre las mayorías parlamentarias, sean las que sean, es muy serio, porque después ya hay, digamos, la amenaza de confrontar elecciones. Por tanto, tenemos desafíos bastante serios, bastante más serios que las posibilidades. Andrés me preguntaba porcentaje de posibilidades de formar un gobierno en la investidura, que naturalmente les interesará por lo inmediato. Yo diré que ha dado 3 pasos inteligentes Sánchez. Primero, aceptar la designación o la propuesta del rey, después de que el presidente del gobierno dijera yo no acepto, pero tampoco dejo de aceptar, ¿no? Ni acepto ni me retiro. Bueno, el bloqueo podía haber sido infinito, porque hay interpretaciones constitucionales, pero la verdad es que el bloqueo podría haber sido infinito. El primer paso está bien. El segundo paso, que a mí me parece inteligente, es decir, oiga usted, la voluntad popular ha sido ofrecernos un parlamento. Algunas veces decía, desde hace un par de años, tendremos un parlamento a la italiana, pero no tendremos italianos para gobernarlo. Bueno, ya tenemos un parlamento a la italiana con alguna complejidad más y con algunos trasuntos de Liga Norte y no sé cuántas cosas más. Pero no tenemos todavía ningún hábito para gobernar un parlamento así. No somos italianos, somos más bien legatarios de Unamuno. Tenemos un sentimiento trágico de la existencia. Por tanto, siempre eso lo trasladamos también a nuestros comportamientos en la vida política. Entonces, segundo paso, me abro en el diálogo hacia un lado y hacia otro. Yo creo que además no hay que excluir a nadie. Esto de la autoexclusión de unos y de otros me parece absurdo, porque el diálogo llevará al terreno propicio para darse cuenta de cuáles son las incompatibilidades de unos con otros a la hora de analizar las propuestas para formar o no un gobierno. Y la tercera cosa es poner un papel sobre la mesa. Bueno, esos 3 pasos está bien, y ponerse a trabajar para ver si es posible superar una investidura que me parece un trámite puramente instrumental para lo que necesitamos, que es tener un gobierno que gobierne. Y para tener un gobierno que gobierne necesitamos un gobierno capaz de generar, aunque no las tenga en el momento de la formación de gobierno, mayoría para hacer los cambios que necesitamos. Verán, hay algunas paradojas preciosas. Ahora que vivimos en Cataluña esos falsos debates que siempre nos planteamos. Las últimas elecciones fueron un plebiscito y como quedaron en 48,5%, quiere decir que no ganaron el plebiscito. O sea que si hubieran quedado en el 50,1% de los votos, sí hubieran ganado el plebiscito y estarían legitimados para no cumplir el estatuto ni la Constitución. Pues no parece, ¿no? Antes hablaba de la anomia, de la falta de respeto a la norma, pero todos hemos entrado en ese debate. Y la gente además lo discute con furia. Que no han ganado el plebiscito. ¿Y si lo hubieran ganado? El respeto al estatuto y a la Constitución tendría que cambiar, porque hay un 50,1%. Hay que darle las gracias a Durán, que no sacó diputado, pero tuvo el 2 y pico % de votos que marcaron la diferencia. Será por eso, ¿no? O sea, no nos tomamos en serio eso. Y el ejemplo que les voy a dar es un ejemplo
prototípico de las contradicciones que estamos viviendo. El Parlamento de Cataluña, Rocío me puede corregir, se ha llevado 1 año y medio antes de este periodo nuevo intentando cambiar la ley electoral catalana. Pero como el Estatuto de Cataluña exigía un quórum en el Parlamento para modificar la ley electoral, se ha renunciado a modificar la ley electoral porque no había quórum. Pero a nadie se le pasa por la cabeza pensar que si para cambiar la ley electoral necesitan un quórum y lo respetan, imagínense para hacer, digamos, una declaración de independencia o la construcción de un Estado independiente, pasando por encima del Estatuto y por encima de la Constitución. Pues nadie se lo plantea. ¿Qué quórum necesita para eso? Pues mire, no es bastante con el 120%. No es bastante, porque la ley se cumple y se modifica desde los procedimientos establecidos por la ley. No es inamovible, por eso he dicho, hacen falta reformas y reformas serias. Por tanto, parte de la reforma consiste en eso, en abrir nuevos espacios a las necesidades que tiene España. Yo sé que en el foro este de preocupación más empresarial al que han dedicado tiempo, por eso tenía ganas de meterme en la educación, se han planteado algunos temas de los que me interesan mucho, como este de la reindustrialización, siguiendo una expresión que no es exactamente adecuada a lo que se pretende, pero es una expresión que ya se utiliza en Estados Unidos y que curiosamente lo han hecho con bastante éxito. Y han basado esa reindustrialización en 3 pilares. Uno, un buen manejo de la política monetaria para ganar competitividad y para enfrentar los problemas de la deuda y de tal. Otro, hablo de los factores clásicos. Otro, qué hacer con la energía hasta llegar a un cierto autoabastecimiento. Aunque creo que la bajada del precio del petróleo, yo creo que se han pasado de frenada. Es verdad que algunos de los adversarios de referencia, el precio del petróleo les ha hecho más daño que la 6ª flota de Estados Unidos entrando en el Mar Negro. Hablo de Rusia. Por tanto, hay algunos que han pagado altísimamente el coste de una bajada de precios de petróleo que probablemente los mismos que la promovían preferían que se hubiera quedado en una bajada entre 55 y 60 dólares. Pero eso es incontrolable, se ha pasado de frenada, pero Estados Unidos se ha planteado el problema de la energía como un problema para reindustrializar y ganar competitividad clave. Y atravesándolo todo, han venido a convencerse de que además de ser la primera potencia militar del mundo, pero que han utilizado mal ese carácter esa característica de gendarme del mundo como primera potencia militar, porque lo han utilizado para arreglar los problemas a cañonazo, son la primera potencia tecnológica y, si me lo permiten, todavía económico-financiera del mundo. No por lo que les deben a Estados Unidos, sino por los circuitos por los que camina el capital en el mundo. Pero sobre todo son la primera potencia tecnológica y en innovación. Y entonces han puesto en valor la innovación no como sector de actividad, los ponentes anteriores entenderán perfectamente, sino como políticas transversales para mejorar la competitividad de todos los sectores de la economía, de todos los sectores y de todos los tamaños, desde la pequeña y la mediana empresa hasta la gran empresa, sino cómo van a ganar competitividad en Estados Unidos. Y a pesar de ese esfuerzo, que ha sido muy acertado, mucho más que una línea europea que todavía no se ha encontrado, tanto de lucha contra la crisis como de la recuperación de un modelo industrial siglo XXI competitivo y abierto al mundo. A pesar de eso, si ven las elecciones primarias en Estados Unidos, verán el éxito relativo de los candidatos que están en los 2 extremos de lo que es el arco parlamentario en Estados Unidos, demócratas y republicanos. Es fantástico que mi amigo y casi coetáneo Sanders
el cual me crea nuevas ilusiones. Yo creo que todavía no estoy maduro para volver a presentarme a una campaña electoral. Él tiene 2 años más que yo. Lo conozco desde hace 37 o 38 años. Claro, cuando lo conocía, era la rara avis del Partido Demócrata que constituía un pequeño grupo no relevante, pero siempre jodón, de socialdemócratas. Aquellos que querían hacer lo mismo que hacían sus amigos europeos. Nada relevante. Bueno, pues ahora está teniendo una competencia muy seria con Hillary Clinton. Por la otra parte está el señor Trump, que no sé si va a sacar las cañoneras, pero para matarse a ellos mismos, no para llevarlas a Irak ni a otros sitios, sino para sellar la frontera. Pero, ¿por qué se está produciendo ese desplazamiento? Es curioso, es un fenómeno interesante. En realidad, porque lo que ha puesto de manifiesto este señor frente a Hillary Clinton es que los americanos están cansados de una política que económicamente ha sido exitosa en la lucha contra la crisis, en términos relativos, desde luego, con Europa, pero que sigue aumentando las desigualdades en la redistribución del ingreso. O dicho en otros términos, que cuando yo conocía a este Sanders, hace ya bastantes años, más de lo que quiero recordar, los salarios tenían el mismo poder adquisitivo que hoy. Por tanto, todo el crecimiento del Producto Bruto no ha ido a los salarios ni a las clases medias bajas. Todo se ha concentrado en una cada día mayor desigualdad que llegará a ser un sistema como el de Estados Unidos, lo llega a poner en cuestión. ¿Será porque va a ganar este señor a Hillary? Pues que no, da igual. Pero la gran ventaja es que lo mismo pasará como desventaja en el Partido Republicano, es que probablemente ganarán hacia el centro, o los que se posicionen más al centro, pero inexorablemente impregnados de la influencia de los que han competido poniéndolos en cuestión. Cosa que en Francia está pasando, curiosamente, en la izquierda y en la derecha, con el empuje de Le Pen, que hace populismo, cuyo discurso se resume en aquello: los de abajo se están rebelando contra las élites. La gente no soporta las élites. Bien, entonces, yo sé que ustedes querían que les hablara más de la política española, pero ya les he dicho más de lo necesario. ¿Vamos a tener gobierno? Es posible. De momento, lo que es inevitable inevitable, en el buen sentido de la palabra, se ha desatascado el proceso que puede conducir a nuevas elecciones. Ahora, déjenme que haga de pitonizo. Será una pérdida de tiempo lamentable, porque si hay nuevas elecciones, porque fracasa la formación de gobierno, si hay nuevas elecciones, repetiremos un cuadro como el que estamos viviendo. ¿Nos habremos acostumbrado desde aquí a las nuevas elecciones a ser un poco más dialogante y más pactista? ¿O estaremos más encrespados que hoy? Si seguimos siendo unamunianos, estaremos más encrespados y será más difícil. Entonces, me preocupa que España llegue al mes de septiembre sin tener un gobierno, cosa que puede ocurrir. No me preocupa por las amenazas que oigo todos los días. Creo que la estabilidad de España merece un gobierno. No la exagero. No eran de los que creía que José Luis Rodríguez Zapatero tuvo la culpa de la crisis de Lehman Brothers, y tampoco creo que Rajoy esté hundiendo la bolsa de Tokio. Creo que no. Creo que no podemos exagerar hasta ese extremo, que los fenómenos son distintos. ¿Que ha subido la prima de riesgo? Sí. Y hasta la tía de riesgo está subiendo en Italia, ha subido también mucho en Portugal. En fin, estamos abocados a una nueva crisis. Europa ha transitado, con eso voy a terminar, por la crisis económica y todavía no hemos salido del todo, créanme. Queda esta idea de que queda la cola de la crisis, pero yo ahí en el campo veo que los zorros tienen más cola que cuerpo. Por tanto, me da la impresión de que la cola puede ser más grande que el cuerpo. Por tanto, me fío de que quede solo la cola, ¿no? Pero se puede salir de la crisis económica incluso por el camino más duro, más difícil, de mayor sufrimiento, menos eficiente. Al final eso se acabará y se pasará a otra etapa. Ahora, la crisis de los refugiados.
y las causas que lo originan, y la amenaza a la seguridad europea versus la integración europea y la zona de libertad de movimientos que es Schengen, etcétera, etcétera, esa no se puede afrontar contorneándola. No hay un camino esquivo, aunque hasta ahora no se sepa lo que hacer, porque no es posible creer que Turquía, en lugar de 3,5 millones de refugiados, va a aguantar en sus fronteras con ayuda europea y en campos de refugiados no a 3,5 millones, sino a 7 millones. O que el Líbano va a aguantar no a 1.300.000, que es casi la tercera parte de su población, sino a 3 millones. O que Jordania va a hacer lo mismo. Esto no se puede enfrentar así. Y probablemente será casi imposible, lo veremos mañana y pasado, por tanto no tenemos mucho que esperar, que se pongan de acuerdo los 28. Pero al menos tendrá que haber 8 o 10 países de la Unión que se pongan de acuerdo para analizar los problemas, los desafíos que tienen de refugio político y de seguridad. Y tomárselo en serio. Necesitan una política exterior y una política de seguridad. Si le siguen pidiendo a Grecia, en este caso a Chipre, le exigen que cumplan las normas europeas de control y registro en frontera, le están pidiendo algo que no pueden hacer. No tienen medios humanos. Europa ha pensado en un Frontex, pero no lo pone en práctica. Y Grecia no tiene capacidad para ejercer el filtro, el control. Por tanto, va a seguir siendo, no por culpa de Grecia, un coladero más un escenario de sufrimiento cada día más intolerable para la sensibilidad de cualquiera. Y como he dicho que tenía otro problema, que es el Brexit, que parece que no nos afectan esos problemas. Pues yo cada vez que oigo a los dirigentes españoles decir lo que nos diga Bruselas, si nos dice que tenemos que acoger a 17.000, pues acogeremos a 17.000, como si Bruselas fuera aquello que hay más allá, como si fuera la nueva Roma, la que le dice a los súbditos lo que tienen que hacer o no, como si Bruselas no fuéramos nosotros desde hace 30 años. Por eso me produce desazón. Y el desafío del Brexit, déjenme que le diga, lo que ha hecho Cameron con el referéndum nunca lo hubiera hecho Thatcher. Nunca. Se lo digo con una sola frase de ella. Cuando se oponía con dureza al debate sobre el Tratado de la Unión Europea, el que da lugar, el Tratado de Maastricht, decía, yo estaré siempre frenando este disparate de integración en el que estáis. Siempre. Haré todo lo posible por parar esta integración. Y después decía, pero nunca me apearé de este tren. Se lo tenía claro. Trataré de evitarlo, pero apearme no. Y pronto llega alguien que descubre la manteca y dice, haré un referéndum en el 2017 para preguntar a los británicos si se quieren quedar o se quieren ir. Y a partir de ahí empiezan a hacer una política, de decir, bueno, vamos a cambiar los tratados sin respetar el procedimiento de cambio de los tratados. Le vamos a dar libertad a Gran Bretaña de circulación de mercancías, de capitales, de empresas, pero no de personas. Se supone que las 4 libertades, o las 3 primeras, están al servicio de la última. Bueno, y eso se va a producir. Nuestro papel en la decisión, desgraciadamente, es muy poco relevante, no porque estemos en funciones, porque estamos sin funciones desde hace mucho tiempo, sobre todo en el corazón de Europa, en la sala de máquinas de las decisiones europeas. ¿Por qué hablo de Europa y de esta crisis insoslayable para Europa? Porque en el debate interior no está más que para pedirle a Bruselas, cosa que me parece razonable, un ritmo de ajuste de déficit un poco más suave, pero solo para eso. ¿Han oído hablar del debate de verdad del refugio en serio o del origen de las causas de esa implosión de refugiados que no ha hecho más que empezar? No ha hecho más que empezar. Ahora ya están en caravana desde Afganistán, cientos de miles, serán millones de personas, antes de los talibanes, una vez más, ocupen, o los señores de la guerra, el espacio que tienen que ocupar. Entonces, me preocupa que España haya perdido el rumbo,
Me preocupa que España, dentro de esa pérdida de rumbo, se sienta en Europa como algo ajeno de lo que nos vienen no sé qué instrucciones en las que nosotros no participamos compartiendo soberanía y que estemos desapareciendo del escenario internacional. Ahora podría explicarse por qué hay algunos líderes del mundo pasando por Roma o por París, pero no por Madrid, porque estamos en esta situación de tránsito, pero no es verdad. Eso hace mucho tiempo que está pasando. Y lo tenemos que recuperar. Y lo tenemos que recuperar en un escenario político más complejo. Verán, hemos pasado de un bipartito imperfecto a un cuatripartito tan imperfecto como el bipartito. Exactamente, igual de imperfecto. Con dependencias idénticas a las del bipartito si se toman de dos en dos, pero mucho más difíciles de pactar, porque algunas de esas dependencias hoy están en un rupturismo que es difícil de negociar o de ser aceptable para formar un gobierno. Termino como empecé el otro día una reflexión, porque no quería que me interpretaran, y andaban con interpretaciones que eran muy raras. Yo creo que los dos partidos, iba a decir fundamentales, pero me arrepiento, no, los dos partidos de los cuatro, los dos tradicionales tienen que asumir la responsabilidad, cada uno de ellos, y por cierto, ahora por la inteligencia táctica de Rajoy le toca a él, porque es el otro el que está formando gobierno, asumir la responsabilidad. Si no son capaces de formar gobierno, no imposibilitar que el otro lo forme. Detrás de eso hay una carga de intención, no solo que España tenga gobierno, sino que esos partidos recuperen el papel que les corresponde y no se lo cedan a otros. Gracias. Ya sabe que los que nos dedicamos a la información pues tenemos que inevitablemente acudir a la actualidad y Antonio Hernando está dando una rueda de prensa en este momento y acaba de decir que el PSOE tiene acuerdos sustanciales con Ciudadanos y que seguramente el lunes o el próximo martes es posible que lleguen a un acuerdo. ¿Qué le parecería esta posibilidad? Y también cree que, como decía ahora en su última reflexión, el PP será generoso y se abstendrá en la investidura. La verdad es que no lo sé, ya me han oído decir. Me parece bien que se negocie desde la centralidad, buscando acuerdos que no son solo de ese eje de coordenadas izquierda-derecha, porque no da para eso. Y, por cierto, yo que he hecho mucha política en Europa, siempre había dos ejes de coordenadas, los clásicos, izquierda-derecha, y otro que era transversal, europeístas y no europeístas. Y yo me entendía con Helmut Kohl en la construcción europea mucho mejor que con los laboristas británicos, lo cual es bastante normal. Por tanto, me parece una buena aproximación, no tengo esa información, está bien. ¿Va a ser generoso el Partido Popular? No lo sé, yo ya he dicho cuál es mi posición en público. Tengo mis dudas, yo creo que sería generoso si los demás partidos firman el contrato de adhesión que viene ofreciendo Rajoy. Vénganse todos conmigo, que yo seré generoso. Todavía no dicen en qué serán generosos, cuáles son las reformas, que eso es lo que ha comprometido ahora, y me alegro, al Partido Socialista, y parece que está comprometiendo a Ciudadanos, que está sobre un papel, qué reformas están dispuestos a afrontar. Si el Partido Popular da el paso adelante, es decir, estoy dispuesto a afrontar estas reformas porque creo que son necesarias y las mantendré, sea gobierno o sea oposición, habremos dado un paso de gigante.